Saludos y bendiciones, con ustedes Liz Mar del Ministerio Inspiración, ya en nuestra semana número 16 del ayuno de 21 semanas de tumbas a jardines, un ayuno de justicia donde hemos aprendido de los amores de nuestro Dios Padre. Y esta semana tenemos un amor muy esencial en los tiempos donde estamos viviendo, donde nuestros alrededores se han vuelto bien hostiles, y nos van a dar unas herramientas muy buenas de cómo llevar a cabo el amor que protege. Con nosotros van a estar compartiendo este tema Arlene Mendoza y Jorge Martí, personas que amamos, son parte de nuestra familia y están llenos de sabiduría que van a compartir con ustedes en breve. Mis amados, este que les habla es su hermano Jorge Martí y Arlene Mendoza. Ella es mi amada esposa. En este día vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es el amor. Específicamente vamos a tocar el punto del amor protector de Dios. Típicamente, para comenzar a hablar acerca del amor, vamos a tener un poquito de trasfondo acerca del amor. Típicamente nosotros utilizamos 1 Corintios 13 cuando nos vamos a referir del amor, porque ahí pues se dan una serie de características de lo que es el amor. Sin embargo, es interesante de que el capítulo 13 viene después del capítulo 12 de 1 Corintios, y en el capítulo 12 habla acerca de los dones del Espíritu. Y en ese capítulo 12 nos enseña que procuremos los dones del Espíritu, que buscamos los dones del Espíritu. Sin embargo, en el versículo 31 de ese capítulo 12 de 1 Corintios 13 menciona que el apóstol le está mencionando y le dice: persigamos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún mucho más excelente. Así termina el capítulo 12 cuando el apóstol Pablo le está hablando a los corintios acerca de los dones del Espíritu. Sin embargo, cuando comenzamos en el capítulo 13, comienza entonces el apóstol Pablo a hablar acerca de ese camino más excelente que él menciona, que es el amor. Y en ese es interesante cuando nosotros vemos comenzamos a leer en ese capítulo y vemos la descripción acerca del amor. Vemos cómo se mencionan una serie de características acerca del amor. En cada una de esas características, cuando nosotros buscamos y evaluamos y analizamos, nos encontramos intrínsecamente, está contenido en cada una de esas características el amor protector de Dios. Porque en cada una de esas características que se menciona que el amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, en cada una de esas características, cuando nosotros vemos la profundidad de lo que se está mencionando, está el amor protector de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que ahí se está explicando acerca del amor protector de Dios, te menciona en el versículo 8 de ese capítulo que el amor nunca dejará de ser. Y sin embargo te menciona que los dones y todo ese tipo de cosas van a acabar, pero el amor, dice la palabra, que el amor nunca dejará de ser. ¿Por qué es esto? Porque el amor es una característica de Dios que nos es infundida a nosotros por medio de cuando Dios en el huerto del Edén infundió espíritu de vida en el hombre, le infundió su naturaleza al hombre. Y cuando Dios sopla espíritu de vida en el hombre, como parte de la naturaleza que Dios nos da a nosotros, en nuestro espíritu está la característica del amor de Dios. O sea que el amor de Dios en nosotros está desde el mismo momento en que fuimos creados en el huerto del Edén. Así que, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos que el amor de Dios está en nosotros, y dentro de esa característica del amor está intrínsecamente contenida la protección, el carácter protector de Dios en nosotros. Hablaba yo con mi esposa acerca de este tema, y es interesante cuando nosotros vemos que el hombre es creado en el huerto del Edén y se le infunde el espíritu de Dios, el espíritu de vida en él, y el hombre recibe ese hálito de vida en él. Dios le da unas instrucciones a ese hombre como sacerdote y como cabeza de que entonces realice un trabajo en ese huerto del Edén. Y el hombre comienza
a cumplir con esa función. Y es interesante el hecho de que cuando nosotros analizamos la Biblia y vemos que el Señor le da instrucciones, el Señor le da unas instrucciones específicas a Adán antes de haber creado a la mujer. Y le dice que él creó de todos los árboles que habían allí que el hombre podía comer. Pero había un árbol específicamente en el cual le dice a ese árbol, de ese árbol no comáis. Y ese árbol, él puso dos árboles en el huerto. Uno fue el árbol de vida y otro fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le prohibió a Adán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En ningún momento Dios le prohibió a Adán comer del árbol de la vida, pero sí le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros vemos que la mujer es creada posteriormente y se supone que el hombre le pasó ese conocimiento a la mujer para habitar en el huerto del Edén. Y le dice a la mujer, se supone que el hombre le haya dicho a la mujer que del árbol de la vida, de la ciencia del bien, del árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer. Y eso lo vemos cuando la mujer es tentada a través de la serpiente. La mujer le pasa ese conocimiento, la serpiente le pregunta a ella con que Dios le dijo que no podía comer de ese árbol, y entonces ella le menciona que Dios le dijo que no lo podía ni comer ni tocar. Quiere decir entonces que Adán tiene que haberle dado instrucciones a ellas específicas con respecto a lo que representaba ese árbol del bien y del mal. Pero vemos que en ningún momento se toca en esa conversación el árbol de la vida. El árbol de la vida no se toca en esa conversación. ¿Qué sucede? La mujer entonces procede a instancias de la serpiente a tomar de ese árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice la escritura que entonces dio a comer de ese árbol al hombre. En ese momento se supone que se activara el carácter protector que Dios había puesto en la vida del hombre para que él protegiese a su mujer, porque las instrucciones de que no comiesen del árbol del bien y del mal se la dieron al hombre y el hombre la pasó a la mujer. Pero se supone que el hombre, cuando la mujer comió del árbol y le brinda a él hubiese corregido a la mujer en ese momento y le hubiese dicho, no nos está permitido esto, y con que él hubiese hecho eso, hubiese sacado a la serpiente del camino. Ahora, el hombre no cumplió con la protección a su mujer que Dios le había encargado al momento en que los puso en el huerto del Edén. Y ahí es que entonces la mujer, entonces le da a comer, y dice que cuando ella le dio a comer a él y él comió, fue que fueron abiertos sus ojos. Mientras tanto, los ojos no habían sido abiertos. Así que cuando el hombre come del árbol del bien y del mal, es que se abren los ojos de ambos. Mientras tanto, la mujer había comido, pero los ojos no habían sido abiertos, porque vean la secuencia cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de eso. O sea, entonces, ese carácter protector que Dios puso en el hombre desde el principio, para efectos de su familia, como sacerdote del hogar, se supone que se hubiese activado en ese momento, para efectos de no permitir que la mujer lo indujera a él a comer del árbol, porque ella había comido, pero entonces cuando ella le da a él y él come, ahí es que entonces se abren los ojos de ella. Es interesante, porque cuando nosotros vemos ese sentido de protección que Dios nos da desde el principio de la creación, que es parte de la naturaleza de Dios mismo, cuando nosotros vemos que entonces Adán, Dios va a buscarlo y ellos se esconden, Dios ya sabía lo que había pasado. Dios sabía que ellos habían desobedecido. Y ahí es que está contenido el mal. El mal está contenido en la desobediencia a Dios. Porque ellos desobedecieron a Dios y luego entonces tratan de esconderse. ¿Por qué? Porque habían desobedecido al Señor. Ahora, cuando nosotros vemos entonces que Dios viene y los ve, que ellos habían caído en pecado, miren si el amor de Dios en términos de lo que es protección es tan grande, que Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que no comieran del árbol de la vida, porque si hubiesen comido del árbol de la vida, hubiesen estado condenados eternamente a vivir separados de Dios y no hubiesen tenido entonces ningún tipo de redención. Ahora, Dios, cuando ve que ellos comen del árbol del bien y del mal, para efecto de que ese mal no se perdurara, Dios los saca del huerto del Edén. Y entonces vemos que eso en sí muestra el gran amor que Dios tenía por la creación que él había hecho.
porque Él no iba a permitir entonces que vivieran eternamente separados de Él. Y en ese mismo momento, Dios encamina un proceso de redención del hombre que culmina con el verbo encarnado que menciona el Evangelio de Juan, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo encarnado dice que en Él estaba la vida y la vida estaba con Él desde el principio. O sea que ese verbo encarnado, que es Jesucristo, es la vida. Y entonces ahí nosotros podemos ver que el simbolismo que existe entre el árbol de la vida y Jesucristo. La vida es Cristo mismo. Entonces ahí vemos entonces nosotros que cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario y entrega su vida por nosotros, completa el proceso de redención si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando eso ocurre, nos insertamos nuevamente en nuestra relación con Dios y nos es dada la vida. Y ahora sí, a través de Cristo, tenemos la vida eterna porque comemos del árbol de la vida que es Jesucristo. Ahora, nosotros vemos entonces en ese momento de lo que es el amor de Dios. Dios tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén para protegerlo de sí mismo y entonces encamina un proceso de redención que culmina en la cruz del Calvario con Cristo dando su vida por nosotros para que tuviésemos la vida. Y como dice la palabra que se conoce Jesucristo, Jesucristo dice que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. O sea, ese fue el camino que Dios abrió para que nosotros entonces fuésemos redimidos y venir entonces a la cobertura nuevamente de Dios y contar con esa relación que Dios había establecido desde el momento en que estableció al hombre en el huerto del Edén. Entonces, es interesante en este aspecto y quizás en esto podemos abundar un poco más, porque nosotros vemos cómo a veces ese amor protector duele, ¿verdad? O sea, el amor protector de Dios duele. Y nosotros, Dios, quizás uno pudiese ver, oye, Adán fue echado del huerto del Edén y la mujer, pero fue por amor precisamente que Dios lo hizo, protegiéndolos a ellos mismos de sí mismos. Y entonces, de ahí en adelante, comienza un proceso de redención para efectos de protegernos a nosotros. Ali, quizás podemos hablar un poco acerca de cómo se ve también la protección de Dios cuando el pueblo es rescatado de Egipto. Y fíjate, de ese mismo del carácter de Dios, el amor protector, que es uno de los caracteres que tiene Dios, nosotros podemos verlo también manifiesto a través de toda la historia del éxodo del pueblo de Israel. Cuando Dios se manifestaba en su amor protector, Él enviaba la nube durante el día para protegerlos del sol y durante la noche enviaba al frente de la llama de fuego que mantenía el calor. Y es lamentable porque entonces vemos como el pueblo, a pesar de que Dios está manifestando ese amor protector en todo momento, ellos estaban siempre quejándose de todo. Ellos estaban quejándose porque no tenían agua, porque no tenían alimento, y pese a que en vez de ellos usar recurrir a la oración y clamar a Dios en auxilio, podemos decir ahí, fíjense que en cierta forma el pueblo no tenía confianza. Eso es lo que demuestra que no confiaba en ese amor protector de Dios, y que es algo que nosotros no debemos caer en eso porque eso es falta de fe. Así que ellos, a pesar de que ellos estaban desagradando a Dios en esa forma porque no estaban mostrando la fe que tenían en Él, pues Dios aún así suplía las necesidades. O sea que ese amor protector va por encima de. Así que es la forma de manifestar el amor de Dios. Yo me cuestionaba a veces la queja del pueblo. ¿Por qué? Pues porque se puede decir que la disciplina no es algo que le agrade a las personas, sino que es molestoso. Es molestoso recibir disciplina. Pero el amor protector se va por encima de ellos. Si tú ves, los padres, cuando nos toca a nosotros ejercer la autoridad sobre nuestros hijos, en la forma de amor protector, pues tenemos que hacer cosas que no necesariamente son a gusto de nosotros. Yo recuerdo que cuando yo estaba criando a mis hijos pequeños, muchas veces, aún de bebé recién nacido, yo sabía que no era una disciplina, pero
es disciplina en el sentido que tenemos que ser consistentes en las cosas que hacemos. Y pues yo a veces cuando la nena lloraba y gritaba, y yo sabía que ya yo había hecho todo lo que está al alcance, verificaba los pañales, la comida estaba bien, verificaba que estaba bien, yo decía, pues ella tiene que aprender a estar sola, a dormirse. Y yo me acuerdo yo detrás de la puerta casi llorando porque la muchacha seguía llorando y yo suplicándole al Señor, que se calle la boca, que se calle la boca. Y yo siempre decía a mis hijos, mira, lo bueno cuesta trabajo, porque si fuera fácil, pero las cosas buenas cuestan trabajo. Y yo recuerdo que yo decía, Señor, yo sé que tu palabra dice que nosotros tenemos que disciplinar. Yo estoy sembrada en la palabra tuya y yo creo que esto va a rendir fruto. Y eso era lo que en cierta forma me animaba a mí a seguir a pesar de la molestia que me estaba causando, porque me causaba no solamente eso, cuando tenemos que reprender a nuestros niños, cuando tenemos que darle, no nos gusta. Sabemos que muchas veces nos vemos como que somos los malos de la película, pero si somos obedientes y confiamos en lo que dice la palabra, que nos toca a nosotros los padres instruirlos, nosotros sabemos que esa palabra esa obediencia a lo que el Señor nos ha encomendado, va a dar fruto y serán frutos apacibles. Y por eso es que nosotros tenemos que someternos. Es un punto importante que a veces cuando nosotros dentro de lo que es el amor protector tratamos de infundir algún tipo de dirección a nuestros hijos, en este caso a nuestros hijos en muchas ocasiones, no necesariamente ellos lo van a entender en ese momento, porque yo a un hijo de 2 años no le puedo dar un carro para que lo maneje. Si el niño se monta en el carro y pega a trastear con los controles del carro, yo lo voy a llamar a disciplina, porque él no está preparado para eso y quizás en ese momento él se molesta, llora y demás porque no entiende por qué yo estoy haciendo eso. Yo estoy haciendo eso precisamente para protegerlo a él, para que él no haga eso ni vaya a intentarlo después cuando yo no estoy fuera de mi vista y de mi supervisión, que vaya a intentarlo por su propia cuenta. De la misma forma, si nosotros en muchas ocasiones corregimos a nuestros hijos de distintas formas, de distintas cosas, no necesariamente tiene que haber una explicación, porque quizás en ese momento ellos no entienden, la explicación que nosotros le podamos dar con respecto a eso. De eso se trata la confianza. Por eso tiene que haber una confianza entre dos partes. Te invito a acompañarnos a nuestra segunda parte del amor que perdona y que puedas accesar nuestra página en Facebook en Inspiración ICDR con I de punto. También en nuestro canal de YouTube Inspiración ICDR, donde puedes darle like a este video y puedes observar otros videos que hemos compartido y preparado con mucho amor para todos ustedes. Y también nos puedes conseguir a través de Instagram en Inspiración TV. Ahí encontrarás todas las actividades de todas estas 16 semanas de ayuno que van a bendecir tu vida y las de tu familia, tus amigos y todas las personas a tu alrededor. Así que conéctate y sé parte de los que inspiran.